Buenas tardes. Quería agradeceros, compañeras y compañeros de SEAE, la oportunidad de participar en esta mesa redonda, aunque sea desgraciadamente vía digital, y sobre todo agradecer a los que estáis hoy, esta tarde ahí, haciendo que estas jornadas sean todo un éxito. Una mesa redonda que no puede ser más oportuna en un momento clave sobre cuidados en el tercer sector o cómo ser activista y no morir en el intento. Un tercer sector en el que me atrevería, sin ánimo de generalizar, a decir que se sufre de sobrecarga emocional. Hacemos frente o intentamos hacer frente a unos retos, a unas responsabilidades que deberían ser asumidas por el conjunto de la sociedad y sobre todo por las administraciones con competencias en la materia, en este caso sobre alimentación sostenible, pero un sector a la vez que está sobrecargado laboralmente y en cierto modo adolece de los recursos necesarios para trabajar con la calidad que nos gustaría en los retos del sistema agroalimentario a los que nos enfrentamos actualmente. Si me permitís, he hecho un breve resumen, una lista no exhaustiva de 5 elementos por los cuales hemos llegado a esta situación, pero luego 5 propuestas que creo que podríamos trabajar conjuntamente para que el cuidado sea algo compartido en el tercer sector y siga estando sobre la mesa. La problemática o por qué hemos llegado quizás a esta situación de sobrecarga emocional y sobrecarga laboral. En primer lugar, por el desconocimiento, y es una pena, generalizado de gran parte de la sociedad sobre la labor que realizamos en las ONGs. A pesar de tener una base social que nos legitima en nuestro trabajo y en nuestras propuestas, un voluntariado increíble que lo da todo y tener planificaciones estratégicas, sistemas de medición, evaluación y seguimiento, transparencia en la entrega de resultados, contabilidades auditadas, seguimos siendo los grandes desconocidos laboralmente. ¿Quién no ha escuchado alguna vez en sus propias carnes decir aquí llegan los perros flautas a hablar de la PAC o que estamos debajo de un almendro fumando en pipa y a eso nos dedicamos en el horario laboral? Tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. El segundo elemento que me gustaría traer sobre la mesa es la problemática de los recursos, la escasez de recursos, si me lo permitís. No solo hablo de financiación, sino también de recursos humanos. En muchos casos se trabaja por proyectos en muchas organizaciones, asociaciones, y muchas veces las convocatorias, aunque cada vez hay más financiadores, sobre todo privados, que promueven proyectos de alimentación sostenible, muchas convocatorias no dan respuesta, por ejemplo, a las necesidades que se tienen para trabajar en políticas. Es bastante complicado conseguir financiación para el trabajo en políticas alimentarias, agrarias, y a veces tenemos que pedir proyectos para seguir manteniendo los recursos humanos y tenemos que dar cumplimiento a ese proyecto, pero no necesariamente es el proyecto que necesitábamos para la planificación que requeriríamos. El tercer elemento que me gustaría traer sobre la mesa de la dificultad, la sobrecarga emocional que vivimos, es el ritmo endiablado en el que trabajamos, sobre todo las personas que trabajamos en políticas. Acabamos de salir de una desgraciada pandemia, entramos en la guerra de Ucrania y ahora la sequía. La revuelta del campo, la crisis de los precios, hay que estar tomando decisiones inmediatas y urgentes a cada momento, modificando las actividades previstas para dar respuesta, como digo, a estas crisis emergentes, y a veces esa urgencia nos hace olvidar lo que es importante. Tenemos que saber aprender a diferenciar entre urgente e importante y sobrellevar, como digo, este ritmo endiablado de trabajo, de tomar decisiones en un contexto social, además, por desgracia, muy polarizado. El cuarto elemento es el factor humano, ¿para qué nos vamos a engañar? Los egos. Pues el mío, el de todos los demás. En general, en el tercer sector creo que, y sin ánimo de ser pedante, hay personas muy, muy brillantes, pero también tenemos que aprender a convivir con unos egos, a ser generosos, generosas, ceder un poco del papel de cada una de las personas y de las organizaciones para entre todas construir algo mucho más grande. Y si no, decidme quién en el último año no ha usado alguna vez la expresión "a tierra que vienen los nuestros". A veces se hacen propuestas
con muy buena intención, pero que echan por tierra el trabajo que otras entidades llevan haciendo muchos años. Tenemos que aprender a colaborar de manera más generosa y a dejar de un lado los egos. Tenemos muy claro el camino que es la agroecología, esto es lo que nos une, y si hay algo que nos diferencia y que nos separa, esto hay que tratarlo más bien en privado y en público, ir todas a una. Entonces hemos hablado de la falta de recursos, del ritmo endiablado, y si tengo que recoger un quinto elemento de por qué hemos llegado a esta situación, diría la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos. Transformar un sistema alimentario con unos intereses creados tan importantes es un reto formidable, es un reto apasionante, pero trasciende de las personas y trasciende de los equipos y las organizaciones. En muchos casos el trabajo que hacemos es de contención de daños. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que ir avanzando poco a poco y que estos retos solo los podemos lograr conjuntamente, y también poner en su sitio la capacidad que tenemos de influir, de trabajar comparado con los intereses creados a los que nos enfrentamos. Estos serían los 5 elementos que, después de 20 años trabajando en el ecologismo, me gustaría destacar aquí de por qué hemos llegado a esta situación y que se tratan en la mesa de hoy. Pero claro, no nos podemos quedar en el exorcismo colectivo, en los lamentos, en las quejas, sino que hay que avanzar. Cuidarnos, mejorar, y sin ánimo de parecer un libro de autoayuda, he hecho con varias compañeras una reflexión, y nos gustaría aquí traer como otros 5 o 6 elementos para avanzar en esto de activismo sin morir en el intento. El primero, ¿para qué nos vamos a engañar?, es que deberíamos reconocernos como personas afortunadas, porque laboralmente trabajamos en un tema que nos apasiona profesionalmente y que está alineado con nuestros valores personales. Levantarse cada mañana y saber que vas a trabajar por una agricultura y una ganadería de alto valor natural, social, por la producción ecológica, por una alimentación sostenible, pues a mí me inspira mucho más que si realmente tuviese que hacer un trabajo más gris, más burocrático, y me inspiran las personas con las que tengo la fortuna de trabajar cada día, muchas de las cuales estáis ahí al otro lado de la pantalla. El segundo elemento es aprender a reivindicarnos. Hay que reivindicarnos más. Como decía, somos un sector bastante desconocido en la forma en la que trabajamos y tenemos que reivindicarnos frente al conjunto de la sociedad. Trabajamos para extinguirnos. Ojalá no tuviésemos que existir las ONGs y administraciones y políticos lo que les corresponde. Entonces hay que poner en valor ese trabajo, esa capacidad que tenemos de echar horas sin parar, de hacer alianzas, y que lo hacemos por el bien común. Y eso no todo el mundo lo puede decir. Pero también tenemos que reivindicarnos internamente. Me vais a permitir utilizar una frase muy manida. Somos vocacionales, pero con la vocación no se paga mi nevera llena de productos ecológicos. Entonces necesitamos reivindicar internamente, en el seno de nuestras organizaciones, buenas condiciones laborales, buenas condiciones salariales, y que los cuidados formen parte de las culturas organizacionales. Entonces, somos afortunadas, nos reivindicamos. Y el tercer elemento es el aprendizaje constante. ¿Qué os voy a decir? Pues está muy bien celebrar los logros, pero se aprende mucho más de los fracasos. Recuerdo a Juan de Ceray en alguna reunión de la Coalición por otra PAC diciendo que ellos de vez en cuando hacían una reunión de toda la organización para hablar de sus grandes cagadas. Y me encantó. Es que es verdad que tenemos muy poca cultura de la autocrítica, los errores se tienden a minimizar o tratar internamente. Pues hay entidades que ya los están haciendo públicos. Oye, yo había previsto este campañote y no caí, en que no era el momento, en que se solapaba con una campaña electoral o que había un Madrid-Barça y no me lo ha cogido nadie después de meses de trabajo. Pues, hombre, no inmolarnos públicamente, pero en un clima de confianza, pues hablar de lo que nos ha ido bien y de lo que nos ha ido no tan bien. Aprendizaje constante. El cuarto elemento, y este me lo tengo que meter yo en mi cabeza, es el aprender a decir que no. Suena un poco quizás tajante, pero es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos una planificación estratégica que requeriría de 20 personas en el programa de alimentos y somos incapaces de decir que no.
Volviendo a la necesidad de diferenciar un urgente importante, pues también incorporar el no. Y aunque nos duela, hay que poner límites también por nuestra propia salud emocional. Cultura del no cuando corresponda. El quinto elemento es celebrar, siempre celebrar. Yo celebro mi cumpleaños, pero también hay que celebrar cualquier mínimo logro. Las personas que llevamos ya algunas canas en la cabeza y que conocemos la PAC de los años 90, podríamos decir como en Blade Runner, hemos visto cosas que jamás imaginaríamos. Que los pasos son muy lentos, que a lo mejor no llevan la velocidad adecuada, pero de verdad que juntas hemos conseguido muchísimo. Y hay que celebrarlo. Cualquier pequeño logro hay que intentar, si no cada día, por lo menos cada mes, juntar a las personas con las que trabajamos conjuntamente y celebrar, ya sea saliendo al campo, ya sea haciendo una comida ecológica estupenda, porque nos lo merecemos, porque volcamos mucho esfuerzo. Y después de celebrar, me quedan 2 elementos para cerrar. El penúltimo es trabajar en alianzas. Sé que es muy complicado, sé que hay que ceder una parte de la visibilidad de cada una de las organizaciones por algo mucho más grande, pero como decía, los retos son tan grandes que solas no vamos a llegar muy lejos, mejor siempre juntas. Y esto no se puede abordar desde el ámbito de una persona, de un equipo, de una entidad. Tenemos que ser todas las entidades a las que nos une el movimiento agroecológico, desde la colectividad, para trabajar en políticas, para trabajar en proyectos y para trabajar en cuidados. Entonces siempre, siempre en alianza. Y ya para terminar, pues a propósito de esta alianza, a mí me gustaría lanzar un guante a la mesa al público asistente, que sería, si no es crear un grupo de trabajo de cuidados en el tercer sector, pues un foro, un observatorio, ya le daríamos un carácter más formal. Ya veríamos con qué recursos contamos para no sobrecargarnos y que este grupo de trabajo o foro vuelva a ser encima otra piedra en nuestra mochila. Pero desde luego a mí me encantaría conocer qué buenas prácticas tenéis en otras asociaciones, en otras entidades, en la empresa privada y que merece la pena replicar. Porque de nuevo vuelvo al cuidado colectivo, vuelvo a las alianzas, vuelvo a que juntas somos más fuertes y ahí os lo dejo. Os deseo una fructífera sesión, un próspero debate y aquí estoy para lo que pueda ayudar y para que me ayudéis también a cuidarme y a cuidar. Muchas gracias.